Los múltiplos es una forma relativa muy general de valorar una empresa, fundamentalmente un negocio. Habitualmente se suelen valorar los negocios en base a un múltiplo que es un número, digamos, que se ha estimado en base a operaciones similares que se han hecho de ventas en empresas que son comparables a nivel de actividad o tamaño. Estos múltiplos se calculan normalmente en base a operaciones que se han publicitado en bases de datos de reconocido prestigio y se calculan normalmente en base al precio pagado por una compañía en función del EBITDA que tiene esa compañía o de las ventas, mayoritariamente en función del EBITDA. Y para ello se tiene en cuenta, aparte del sector y la actividad de la empresa, el tamaño. Ambos son los conceptos más importantes. Y luego otra cuestión muy importante en el establecimiento de los múltiplos para la venta de una compañía, que es el momento coyuntural en el que se encuentra en la economía. Muchas veces una empresa ha decidido salir a mercado a buscar un inversor y a ser comprada o ser vendida, y en ese momento hay mucha cultura, digamos, general, formal e informal, en los cuales pues a través de estadísticas y publicitaciones en prensa, el cliente nuestro tiene información de terceros de que una compañía como la suya, en base a otras que se han vendido recientemente, tiene unos valores por unos múltiplos a los cuales han hecho otras transmisiones, ¿no? Pero claro, en estas valoraciones, pues que son valoraciones genéricas y de medias, no se tiene en cuenta cuál es la situación real en el momento en cuanto al propio negocio que queremos sacar a la venta. ¿Por qué? Porque esta compañía pues puede tener un tamaño más pequeño, con lo cual los múltiplos que se van a aplicar en su valoración son más bajos, o llega en un momento a mercado en los cuales es cierto que hace un año o 2 años se han hecho transacciones similares con múltiplos más elevados, pero actualmente por la coyuntura general que afecta de una manera importante a los múltiplos que se aplican las transacciones, pues dificulta la valoración, de manera que se aplica hoy en día un valor más pequeño a una compañía porque está aplicando unos múltiplos inferiores de lo que se aplicaba la misma compañía hace 2 años. ¿Y eso a qué se debe? Digamos a la intersección entre la oferta, digamos, de fondos que hay en el mercado para la compra de compañías y la demanda de empresas que quieren salir a la venta. Cuando hay momentos en los cuales, como pasó por ejemplo cuando terminó la crisis por el COVID, muchas empresas quisieron salir a la venta pues por determinadas circunstancias, porque habían salido un momento de crisis en el cual habría generado mucha incertidumbre, pues la crisis sanitaria, se juntó en ese momento con muchos inversores, muchos fondos de tipo financiero, industrial, que salieron a la calle a buscar negocios para comprar. Entonces se dio una tormenta perfecta de que había oferta de dinero y gente que quería vender empresas, y de esa manera en ese momento pues se valoraron los negocios con unos múltiplos más elevados. 2 años después, como consecuencia, como pasa actualmente, con la subida de los tipos de interés y la subida del IPC a nivel general, ¿eso qué ha hecho? Ha hecho que, por un lado, las rentabilidades de muchos negocios bajen y, por otro lado, el dinero existente para realizar inversiones pues se haya colocado en lugares pues seguros, como puede ser las deudas del Estado, que está dando unas rentabilidades muy elevadas, o en bolsa, donde pues las cotizaciones en bolsa a nivel general, a nivel mundial, pues llevan 2 años en índices muy elevados y encima pagando dividendos. Con lo cual, la gente que tiene dinero a través de distintos productos y tiene invertido el dinero, pues antes de sacar el dinero de un entorno como una bolsa, en el cual pues son empresas más grandes y más seguras y repartiendo dividendos, o a través de la inversión en deuda del Estado, pues sacar dinero de unos sitios para invertir en empresas de tamaño más pequeño, con más riesgo, que normalmente dan más rentabilidad, pero tienen más riesgo, pues cuesta mover las transacciones. ¿Y eso qué hace? Tiene la consecuencia de que los múltiplos que se están aplicando hoy en día pues sean más bajos ante el mayor número de operaciones que en momentos precedentes, como ha podido ser después de la salida de la crisis del COVID. Nosotros desde Confianz llevamos muchos años preparando a las compañías para el momento en que deciden salir a la venta, y entonces hay una parte de nuestro trabajo al inicio de la salida al mercado en el cual pues analizamos en qué situación están en este momento los múltiplos que se están aplicando en el sector a las compañías. ¿Para qué? Para el empresario que decide sacar su compañía al mercado a la venta, pues no se haga unas falsas expectativas y podamos alinearnos para obtener el mejor precio posible, pero dentro de la realidad actual y dentro del momento coyuntural en el que nos movemos, porque si no, analizar los múltiplos de forma general pues no deja de ser un concepto académico que debe materializarse en cada momento.